Hanef significa hipócrita. A ver, voltea al lado y véalo así con ojos sospechosos porque no sabe. Y ahora sí, nada de que está viendo usted al que está en la iglesia. Usted nada más tiene a la familia ahí cerca. Así es que véalo con ojos de sospechosismo. ¿Y será Hanef? Pregúntese usted. Vaya conmigo al libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo 9. Proverbios 11, 9. Dice así. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Creo que todos coincidiremos en que una de las peores cosas que tenemos del trato de unos con otros es darnos cuenta que alguien actúa hipócritamente. Creo que la vasta mayoría, si no es que todos, tenemos una sensación muy desagradable cuando nos damos cuenta de que alguien es hipócrita. Pero aquí tendríamos que ir más lejos y preguntarnos, ¿será que nosotros somos hipócritas? Y no me refiero a alguna situación determinada, alguna circunstancia momentánea. Tendría que ser más profundo el análisis y preguntarnos si estamos teniendo una actitud cotidiana de hipocresía. Si bien, como dijimos que se dice en hebreo hipócrita, Hanef significa hipócrita. Hay 3 palabras más que utiliza la Biblia y que nos amplían el concepto de qué es la hipocresía. Por ejemplo, el Salmo 26, vaya conmigo, ahí en sus Biblias desde su casa, por favor, Salmo 26, 4. ¿Ya está ahí? Salmo 26, 4 dice, no paso tiempo con mentirosos ni ando con hipócritas. Ahí la palabra varía y la palabra escrita ahí en los manuscritos es shab. Shab. Creo que cuando hablamos de hipócritas todos entendemos un poco en nivel general que es un hipócrita. Pero lo que me gusta mucho del hebreo, lo que me gusta de la palabra de Dios, es que no se queda con el pensamiento, con el término superficial, sino que como está escrito va y escudriña y penetra y llega hasta el interior de cada uno, en algunos casos, para desenmascarar quiénes somos. Cuando decimos shab, como aquí, en Salmo 26, 4, no paso tiempo con mentirosos, ni ando con shabs, sería la palabra que está escrita. Aquí la palabra tiene un significado como de una acción que se comete. Digamos que Hanef es la persona, pero el shab es la acción que comete, es lo que está cometiendo. Y lo que está cometiendo, de acuerdo a la palabra, es desolar. Es decir, toda persona que actúa con hipocresía, para que me lo entienda, es una persona que es destructiva. Ya sea que lo quiera, lo sepa o no lo sepa, lo haga voluntariamente o lo haga, pues ahora sí que por descuido, toda persona que actúa con una acción hipócrita es una persona que tiene una actitud destructiva. Shab también significa que es una persona que está en ruina. Todas las personas que actúan hipócritamente tienen algo en su vida que está derrumbado, algo en su vida que no lo satisface, algo en su vida que consideran malo, que consideran no cubierto, que consideran poca cosa, y por lo cual quien actúa con shab, quien actúa con hipocresía, el hanef, que actúa con shab, el hipócrita, que actúa con hipocresía, es una persona que tiene algo derrumbado en su vida. Shab también significa, figurativamente, que es idólatra. Toda persona que es hipócrita idolatriza algo. Idolatra, le dije idolatriza. Ay, inventé una palabra, que me la registren en la RAE. Toda persona que comete hipocresía es una persona que idolatra algo. Toda persona que comete hipocresía es una persona que en cierta área de su vida se considera inútil.
Mire, estamos desnudando. Les estoy ahorrando la ida al terapeuta, al psicólogo y al psiquiatra. Porque si no lo sabes, la hipocresía llega a montos tan altos que de repente te provoca mentir, te provoca muchas cosas, acarrea muchos problemas de la conducta humana. Toda persona que actúa con hipocresía es una persona que se considera inútil y que todos los actos que realice en ese sentido de cometer hipocresía van a ser actos inútiles. Porque la hipocresía llega un momento que tarde que temprano se nota. Entonces todo aquello que quisiste sembrar en las personas se va a saber. Entonces fue un acto inútil, un acto vano, un acto de ilusión. Toda la persona que actúa con hipocresía está actuando ahí como con ilusión, y algún día se va a disipar esa ilusión. Hay otra palabra también que se utiliza en la Biblia, que está en Mateo 7:5. Vaya conmigo, por favor, córrale. Mateo, no me quiero tardar mucho. Mateo 7, verso 5, que dice: Jupocrites. Ahí está en griego. Jupocrites, hipócritas. Ya se oye más de acuerdo. ¿Y sabe por qué le suena más adecuado al español el jupocrites, que ya le suena como hipócrita? Porque recuerde que el español viene de una mezcla de griego y latín. El español es una derivación de griego y latín. Por eso cuando usted va a la universidad bueno, creo que desde prepa ya te enseñan etimologías grecolatinas. Jupocrites, que quiere decir, bueno, déjenme leer todo el versículo. Jupocrites, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Jupocrites, entonces, aquí significa actor bajo un carácter asumido. Toda persona hipócrita, y creo que aquí es ya donde vamos teniéndolo ya en un concepto más general, toda persona hipócrita es un actor. Es un actor que está asumiendo un tipo de carácter, un tipo de actitud. El que se hace el buen amigo, el que se hace el buen trabajador, el que se hace el honesto, el que se hace el que cumple con la familia, el que se hace el buen cristiano. ¡Jupocrites! Están asumiendo un papel, un rol. Es como el que trabaja, dice la palabra, jupocrites, el que trabaja en un escenario. ¿Y cuál es el escenario? Puede ser el trabajo, puede ser la escuela, puede ser el mundo, puede ser la iglesia, la familia. ¿Cuántos jupocrites se portan bien ahí en su casa? Véalos, obsérvelos, en su casa son bien portados, y en la escuela tiene que ir usted cada vez que lo mandan llamar porque es un jupocrites y ya se portó aquí, ya pellizcó al otro, ya no hizo tarea, no entregó trabajos. ¿Verdad que sí tenemos actitudes jupocrites? La tercera palabra está en el Salmo 119, versículo 13. Córrale, Salmo. ¿Ya está ahí? Salmo 119, versículo 13. ¿13? Sí. 13. Sef. Diga conmigo, Sef. ¿Cómo dice su versión? ¿Ya está ahí? ¿Es cuál, perdón? Mire, qué bueno que es una transmisión en vivo. Aquí ya me equivoqué. Ya me patiné, no era la cita. Salmo 119, ahí ayúdame a buscarme cuál es la cita correcta, pero a la palabra que me refiero es la palabra Sef. Dígalo conmigo, Sef. Que significa alguien que está dividido en su mente. Toda persona que es hipócrita es alguien que puede ser hasta un escéptico. ¿Sabe lo que es un escéptico? Un escéptico es alguien que no cree. Un sef, un hipócrita, pero con el carácter, con la acción sef, quiere decir que es alguien que
concretamente no creen algo. Puede aplicarse, por ejemplo, a las personas que dicen creer en Dios, pero tienen una actitud hipócrita. Porque muchas veces decimos creer en Dios, creemos en su palabra, creemos en lo que Él ha dicho y en lo que Él ha predicado, pero, ¿qué cree? A veces nuestras actitudes desmienten eso, nos portamos como alguien escéptico. Aunque no lo quiera creer, yo conozco personas que dicen creer en Dios, que leen la Biblia, que adoran al Señor. Dime. Aquí nos pusieron que es el verso 113. Ah, es el verso 113, o sea que me comí un 1. A ver, vamos entonces pues, decíamos que es el 119. Gracias hermanos que están conectados. Mire, para que vea que la iglesia somos un todo, a veces tenemos que recargarnos en los demás. Dice, detesto a los que tienen divididas sus lealtades. Ahí está el sentido exacto en esta versión, ¿verdad? 113 dije, ¿verdad? Ya ando leyendo otras cosas. ¿Quién sabe qué ando leyendo? Ah, pues estoy leyendo el 13, ¿verdad? Nada más. 119, 113. Téngame tantita paciencia. El día de hoy ando, creo que todavía adormilado. Así era esa. Detesto a los que tienen divididas sus lealtades. Pero, mire, lo voy a leer en esta versión, se oye mejor. Aborrezco a los hombres Sef. ¿A los hombres qué? Está hablando Dios. Aborrezco a los hombres que son hipócritas. Es decir, a los que son escépticos, a los que no creen, pero tienen una actitud de que sí creen. ¿Ya me entendió? Tú le dices a lo mejor a tu esposo, ay, no, sí, amor, el día que te casas, yo creo que Dios nos va a proveer, que vamos a salir adelante, que le vamos a echar ganas. Pero a lo mejor dentro de ti dices, por si no, mejor me busco una chamba, no vaya a ser, siempre voy a mantener mi trabajo, no vaya a ser. Entonces estás teniendo una actitud hipócrita, una actitud sef. Cuando dices creer en Dios, pero tus acciones dicen otra cosa. Hablaba yo de que conozco gente que va a la iglesia, que lee la Biblia, que adora al Señor. Yo me acuerdo aquí, perdón, no voy a decir nombre, pero aquí llegó a haber una persona que trabajaba en las combis, en los peceros, y venía a los cultos y no fallaba. Pero el día que me lo encontré y me subí a la combi, porque pues normalmente viajas atrás, pero esa vez como me reconoció y pastor, y me hizo la seña y me subí, me impacté de que en su tablero traía un Buda y una herradura. Eso es una actitud CF. Dices creer en Dios, pero por si las dudas tengo mi herradura, pero por si las dudas le rasco la panza al Buda. Entonces, eso es una actitud sef. Entonces, una persona que es hipócrita, ¿cómo se pronuncia su nombre? Hanef. Un hipócrita es un Hanef. Y dependiendo de la actitud de esa hipocresía, la palabra varía. Puede ser un Shab, una persona que actúa destructivamente, que tiene actos vanos, actos inútiles, que literalmente siente que algo en su vida está en ruina y por eso trata de andar en sus casos de lambiscón, pero en otros casos pues nada más queriendo ocasionarte un problema. ¿Por qué? Porque la gente que es así quiere que estés igual de arruinado. Puede ser que a lo mejor sea un hipócrites, que es decir, que actúe como un excelente actor. Hay unos que les dura años el teatrito, Hay gente tan hipócrita y tan expertos en ser hipócritas que les dura años el teatrito. A veces vemos películas mexicanas de esas que todavía es en blanco y negro y cuando se muere el señor salen hijos de no sé dónde que no tenían el matrimonio a reclamar la herencia. Y uno decía, ay, ¿a poco esas cosas pasan? La vida real es más sorprendente que las películas y que las historias. Hay muchos hipócritas tan expertos, tan buenos actores, que a veces hasta que se mueren te das cuenta de cómo era la cosa. Y a veces hay haneft, hay hipócritas que actúan tan hipócritamente que no creen, que tienen una actitud escéptica hacia las cosas, hacia las personas, pero actúan como que si realmente fueran unas personas que tuvieran fe, que tuvieran conocimiento, que creen.
De todos los libros de la Biblia, todos, estoy hablando de los 45 libros y las 21 cartas que componen la Biblia, hay un libro que cuando estaba desarrollando este tema por inspiración del Espíritu Santo, me impactó. El libro de Mateo. De toda la Biblia en donde se habla acerca de la hipocresía, Mateo es el libro que más menciona este tema. Lo menciona en un total de 14 veces. Es el único libro. Todos los demás ves una, ves dos, ves cuatro, el que más. Pero Mateo es el libro que más toca el tema. Y viene una pregunta, ¿por qué? Amados, a veces cuando alguien viene y me platica aquí en administración que viene de una vida dura, de una vida difícil, de una vida que quizá tuvo que sufrir mucho, a veces me han platicado que vienen de vidas en donde sus papás se divorciaron, en donde como niños les tocó el padecimiento de la separación, terminaron muy mal los papás. Y a veces me preguntan, ¿por qué es que estas cosas me ocurrieron? ¿Por qué Dios permitió que me ocurrieran? La respuesta es muy sencilla. Inclusive a los que vienen de un divorcio, inclusive a los que vienen de una pérdida. ¿Cuántas personas hoy mismo están perdiendo a sus familiares por esta enfermedad? ¿Por qué permite Dios que pasemos por estas situaciones difíciles? La respuesta es sencilla, pero no es fácil. Para que pudieras tener experiencia para cuando tú tengas que aconsejar a alguien más al respecto del tema. A veces Dios permite que pases por un divorcio, permite que pases por una familia destruida, para que cuando tú vienes a Cristo, Él restaura tu vida y a través de esa experiencia adquirida en ese mal momento, tú puedas decirle a alguien que está padeciendo por lo mismo, esto me ayudó, esto hice, esto funciona, esto no funciona. Mateo emplea el mismo término. Si Mateo habla tanto de la hipocresía, es porque recordemos quién era Mateo, quién era Leví. Recuerda que originalmente su nombre es Leví y posteriormente se lo cambian a Mateo. Era un recolector de impuestos. Aparentemente fingía cobrarte lo justo, trabajaba para el opositor, para el que tenía el pie en el cuello de la nación. Y él se quedaba con una muy exorbitante ganancia. Se cree que inclusive los cobradores de impuestos se quedaban con la mitad de lo que recaudaban. Él era un hipócrita. Y si Mateo toca tantas veces el tema, es porque al haber pasado este momento, al haber vivido una vida de hipocresía hasta que llega el Señor Jesús y cambia su vida, Él es un experto en la materia que puede opinar con calidad moral de qué hay que hacer para no ser como Él era. La hipocresía es un pecado que se comete en contra de la sociedad. El que se comporta hipócritamente, el Janef, que se porta Shab, que se porta Sed, que se porta Jupocrites, que actúa hipócritamente, al que daña es a la sociedad. No daña a Dios. La hipocresía no es un pecado que afecte o atañe directamente a Dios. La hipocresía es un pecado que se comete en contra de la sociedad principalmente, ya que al Señor nadie lo engaña. ¿Cómo podría ser hipócrita con el Señor? No puedes. No puedes. De acuerdo a la ley de la primera mención, recuerda que la ley de la primera mención es aquella que cuando tú estás leyendo la Biblia y la primera vez que te encuentras una palabra, esa palabra y ese concepto que están ocupando la primera vez que lo lees de principio a fin la Biblia, va a ocupar el peso específico para tener un significado importante todas las demás veces que la leas. Por eso empezamos exactamente en Proverbios 11:9. Esa es la primera vez que aparece ya literalmente como tal la palabra hipocresía o hipócrita. De acuerdo a la ley de la primera mención, Janef
Hipócrita significa sucio, significa impío, significa lisonjero. ¿Quién es alguien lisonjero que nada más te dice cosas lindas para hacerte la barba, para sacarte algo, para obtener un beneficio de lo que te dice? Alguien que te va a decir lo que tú quieres oír aunque estés mal. Y también es un pérfido o una pérfida. ¿Qué es una pérfida o un pérfido? Es aquella persona que es desleal a alguien que confía en él. Es alguien que de acuerdo a la Biblia es muy malo. Ser hipócrita es tan malo, bueno, no me quiero adelantar, pero ser hipócrita es muy malo. Estás pecando contra la sociedad en donde vives, estás pecando en contra de las personas que te consideran leales y que las personas que te ofrecen su confianza. ¿Sale? Dios aborrece la hipocresía en general, pero existen 3 ramas, 3 puntos específicos en donde sí metes la hipocresía directamente en contra de Dios, y de aquí se derivan varios aspectos. Entonces, 3 acciones por los cuales Dios aborrece, y entiende el término aborrecer, no nada más aquí es en poner en segundo lugar, sino es que es algo más que odiar. Aborrecer en el sentido que está escrito aquí, es en el sentido de que de verdad para Dios es una cosa abominable, es como lo más sucio de lo sucio, lo peor de lo peor. Hay 3 actitudes, 3 acciones que Dios aborrece, que Dios detesta cuando tú cometes hipocresía. En 3 acciones, claro que Él aborrece cuando eres hipócrita en general, pero hay 3 acciones que si tú no las corriges, vas a hacer que no solo Dios te vea de lejos, sino que no te quiera ni ver. La primera, cuando das. Mateo 6, versículo 2. Mateo 6, versículo 2. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán más recompensa que esa. Dios aborrece cuando eres hipócrita al dar. Cuando das esperando recibir, estás siendo hipócrita. Cuando estás dando para que te vean, estás siendo hipócrita. Cuando estás dando porque alguien te obliga y no te nace dar, estás siendo hipócrita. Y aquí muchos dirán, ay, por eso no doy. No, estás mal de por sí. Porque la Biblia dice que al que te pida, dale. Pero tienes que tener la actitud de dar. No para que te vean. Qué padre que ahorita en las redes sociales están pasando a muchos que van y dejan su despensa, pero automáticamente te das cuenta cuando es alguien que está buscando aprobación, cuando se está portando como un hipócrita. Solo quiere que se toque trompeta, que digas, ay, mira qué buena onda qué buena onda la otra. La segunda actitud que Dios aborrece cuando tú te comportas hipócrita es cuando oras. Mateo 6:5. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Cuando oras, ¿con quién estás hablando? Con Dios. Y con Dios no puedes tener una actitud hipócrita porque Dios todo lo conoce, pero sí te estás comportando hipócritamente con los que te rodean. Gracias, Señor, porque puedo ayunar. Gracias, Señor, porque ahorita, aunque estamos en la pandemia, agradecido estoy porque tengo que comer. Y
Los días que no son de culto estás refunfuñando porque nada más tienes frijolitos y arroz. Te avientas oraciones de 10 minutos por cada cosa que pides o intercedes cuando estás en público, pero cuando estás solo, no eres capaz de orar ni 10 segundos. Hipócrita. La tercera acción que Dios aborrece cuando eres hipócrita es cuando ayunas. Mateo 6:16. Y cuando ayunes, que no sea evidente, como lo hacen los hipócritas, pues tratan de tener apariencia miserable y andan desgarrados, desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Cuando la Biblia habla de ayuno, se está refiriendo desde luego a Dios, ¿verdad? Cuando tú sometes a tu cuerpo a no otorgarle el beneficio de recibir alimento y agua, porque así tú estás admitiendo que dependes de Dios. Es un asunto entre Dios y tú. Pero hay gente que cuando ayuna no se baña, no se rasuran, andan todos con cabeza de paleta payaso. Bueno, los que no son de México, hagan de cuenta que metieron los dedos al contacto de luz, boom, así los traen de resplandor. El ayuno es una cuestión íntima. Y la gente es hipócrita, porque la gente lo que está buscando es que los compadezcan. Yo no sé por qué a la gente le gusta hacerse la mártir. A mí me enseñaron, aunque duela, nunca digas que te lastima. No tienes por qué dar a evidenciar que sufres. Y no me estoy refiriendo a los sentimientos, me estoy refiriendo a las carencias, me estoy refiriendo a la necesidad. Puedes hacerlo delante de Dios. Ahí sí. Para eso perteneces a una congregación, gracias a Dios. Si tú ya perteneces a una congregación, ahí es el lugar, con tus hermanos es el lugar. Pero no en una actitud de pobrecito de mí. Ay, hermanos, es que tengo 7 días en ayuno. Y que gloria a Dios por ti, pero los demás que tienen que saberlo. A menos que sea un ayuno general invitado por toda la iglesia. Dios aborrece cuando tus acciones son hipócritas. Pero de acuerdo a la Biblia, ¿cómo son los hipócritas? Se dijo que estos, es decir, los hipócritas, son personas que ignoran voluntariamente. Regrésate ahí en el 6, pero vamos a regresar al versículo 3. Pero tú cuando le des a alguien que pasa necesidad, no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Sale. Asimismo, se hacen los ignorantes. Se te olvidó que hoy sí era el ayuno que había convocado en la iglesia y te comiste unos tacos. Y en vez de decir, ay, perdón, Señor, se me olvidó, te encuentras otro hermano. ¿Qué pasó, hermano? Sí, ese ayunó tal día que nos tocaba. Fíjese que no. Pero es que el doctor me recomienda. Tienes que tener cuidado. Los hipócritas son personas que ignoran voluntariamente. Mira, creo que lo ejemplifica mejor el segundo término en Mateo 22:18. Mateo 22 ahora, versículo 18. Pero Jesús conocía sus malas intenciones, hipócritas, dijo, porque intentan tentarme. Las personas que son hipócritas te van a tentar para que peques.
las personas que son hipócritas, no conformes de estar fallando, van a querer que tú te unas a su club para no sentirse tan culpables. Acerca del anterior, ahorita no tengo la cita, pero gracias Espíritu Santo que ahorita, el concepto sí viene. Los hipócritas son los que ignoran voluntariamente. ¿Se acuerdan ese pasaje donde Dios les dice a los fariseos, a ver, ustedes voltean al cielo y ven las nubes de cierta manera y saben cómo va a estar el clima y no pueden saber las señales cuando habría de venir el Hijo del Hombre? Pues el que les habla es Él. Un fariseo sabe las cosas, un hipócrita sabe las cosas, pero voluntariamente se hace el ignorante. A veces los muchachos se hacen los ignorantes. Tú estás reprendiendo, estás tratando de dar una enseñanza. ¿Qué? ¿A mí? Te oyó. Lo entendió, supo que era para él. Pero, no entiendo. Y hasta literalmente dicen, no entiendo cuando sí entienden. Hipócritas. Los ignorantes saben que hay que dar el diezmo, pero no lo dan. Los ignorantes saben que hay que colaborar con el hermano más necesitado y no lo hacen. Los ignorantes saben que de nada sirve valerte de toda la Biblia si no la vives y no lo hacen. Son una persona en la iglesia, otra persona en el trabajo. Los hipócritas son aquellos que en la iglesia son padres modelos y en su casa son los peores tiranos. Se hacen voluntariamente ignorantes, saben las cosas. Y mucha gente no sabe las cosas, pero las siente. Por naturaleza, tu espíritu te hace sentirlas. ¿Qué malo tiene ir al Halloween? Acabo de ir con mi profunda tristeza en esta semana un ministro que dice, aquellos que predican en contra de los tatuajes y con el largo de no sé qué, ¿de qué dijo? Del cabello en los hombres, son gente inmadura que no ha evolucionado hacia lo que... A ver, espérame, eso no es de madurez, eso está escrito. No te harás tonsura, no te harás marcas en el cuerpo. El varón tiene que parecer en todo tiempo varón. Y se refiere no solo al carácter, sino también a la imagen. Para todos aquellos que han pintado a Jesús que tenía casi el cabello hasta la cintura, están en un error. Jesús jamás pareció a Daniel Romo. Pregúntale a un judío, recuerda que era judío. Hay un límite y está escrito. Así es que no es de madurez o no de madurez. Y me dio mucha tristeza porque hay mucha gente que sí ve a quien vi que dijo eso cuando está siendo un ministro hipócrita. No le pega duro a las deficiencias de la iglesia para que no se le vaya a la iglesia. A nosotros no nos mandaron a predicar de contentillo y perdónenme. Nos mandaron a predicar la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos de los que están conectados pueden decir amén? Escríbalo ahí en sus reacciones. Mira, voy llegando al final y no te va a gustar. Es una de esas prédicas que incomodan hoy. Es una de esas prédicas que te debe de invitar a darle una introspección a tu vida, a ver qué tal andas. ¿Sabes que los hipócritas son condenados desde ya? Es decir, esos no se van a esperar al juicio final. Desde ya están teniendo condenación de parte de Dios. Cuando tú leas en la Biblia alguna vez que diga, ay de aquellos, para que Dios exprese un ay, es porque prácticamente está diciendo, pues ya no podemos hacer más. Ya tienen su castigo. Ya escogieron su celda. Acompáñame a Mateo 23:13. Mateo 23:13. ¿Ya está ahí? ¡Ay! Está el primero.
¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos! ¡Hipócritas! Les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Hay condenación a los que son tropiezo para los que quieren formar parte del reino de Dios. ¿Cuántos no? ¿Cuántos no? Ya están a punto de ir a una iglesia cristiana, de dejar que alguien les predique el evangelio, de que alguien les empiece a enseñar Biblia, pero cuando se dan cuenta que tienen una actitud hipócrita, les cerraron la puerta en la cara. Por eso el Señor dice, ¡ay de ustedes, hipócritas! Porque por sus acciones la gente que iba a pertenecer al reino no está perteneciendo ahorita. Y también me refiero a nosotros los ministros, porque si bien acabamos de decir que el diezmo y la ofrenda se tiene que hacer porque es un hecho que está escrito, hay quien excede sus parámetros. Si bien hay gente que se escuda diciendo, ¡ay, es que pura pedidera! Sí, porque tristemente hay pura gente que pide. Tristemente, herencia de los Estados Unidos, los televangelistas. Llama, mándanos tu milagro. Hoy grandes representantes de ellos, la Iglesia Universal del Reino de Dios. Pero como esa, muchas. La Biblia dice que cada quien es poseedor de aquello que ha trabajado. La Biblia dice diezmos y la Biblia dice ofrenda voluntaria. Nada más. No que quieres hacer tu boda, échale una lana. No que quieres un milagro, échale una lana. No que págame mi viaje para que vaya a Israel y deje tu notita ahí en el monte Oreb, como hacen los de la Iglesia Universal. Nada de eso. Esas acciones son acciones hipócritas que le cierran la puerta en la cara a aquellos que quieren pertenecer al reino de Dios. La Biblia dice, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cuánto ganaste? ¿Sacas tu diezmo? Pum, pum, se acabó. ¿No ganaste? No hay diezmo. No hay problema. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero pásalo a cualquier área. Le dices a la gente, sea un buen ciudadano y se entera que no pagas impuestos. Obedece a las autoridades y ve que eres el primero que te pasas el alto. Segundo hay. Siguiente verso, el 14. ¿Cómo dice? Verso 14. Ahí mismo. Hoy agarré esta Biblia, está muy rara. Brinca al 15 porque en unos está que no aparece, que está borrado el texto. No sé si le aparece así. Aquí la tienes. ¿Cómo dice tu versión? Hay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que devoráis las haciendas de las viudas y que para disimular pronunciáis largas oraciones. Por eso vosotros recibiréis mayor castigo. Hipócritas son aquellos que se aprovechan de los demás y fingen una espiritualidad especial. Y fingen una espiritualidad especial. El 15. ¿Qué aflicción? Dice una versión, ¡ay! Esas visiones que dicen, ¡ay! Están tremendas. ¡Ay de los maestros de la ley y fariseos que recorren tierra y mar para ganar un solo adepto o prosélito, y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ellos mismos! Hay condenación para todos los hipócritas que buscan hacer seguidores de uno y no discípulos de Cristo. Hipócritas. Hay mucha gente que enseña con Biblia en la mano, pero que casi el pastor, el apóstol y el ministro somos semidioses en la tierra. No es cierto. Siempre hay que apuntar a Cristo. Hay de aquellos que quieren que la gente esté atada al ministro. Como yo les digo, me dan a mí el privilegio de ser mis ovejas, pero yo no soy dueño de ustedes. El dueño de ustedes se llama Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
Verso 23, ahí seguimos, 23, empatado el marcador. 23, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tal como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Deberían haber practicado esto sin descuidar lo otro. Para aquellos que dicen que el diezmo no aplica, dice, deben de diezmar, pero también deben de cuidar lo pequeño, ¿verdad? Cumplen solo lo que les conviene de la palabra de Dios. Hay gente que cree que con diezmar, ahí le va el congregante ahora, hay gente que cree que con diezmar y con ofrendar ya tiene derecho a hacer lo que le peguen gana. ¿Ya cumplió? Tienes que tomar lo que te acomoda, pero lo que te incomoda también de la palabra. Y al hacerlo no debes de dejar de diezmar, lo que acabamos de leer. Yo conozco personas que hasta digamos, es que no puedo llamarle de otra cosa, pero en el descaro de su afirmación dicen, es que hoy la palabra no me bendijo. Y no me la dijeron a mí. Yo iba de invitado a una iglesia y cuando se acercó a despedirse el pastor, yo solo era invitado, le dijo al pastor, es que la palabra no me bendijo, no era para mí, por eso hoy no voy a ofrendar ni a diezmar. Yo dije, tremendo pecador. Hay gente que toda su vida se congrega en una iglesia, pero manda los diezmos a no sé dónde. Puros pretextos. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Tú no puedes ir a McDonald's y pagar en Burger King. Quiero ver que hagas eso, a ver qué te dicen los de McDonald's. Quiero ver que entres a un restaurante y decirle, ya me voy porque voy a pagar mi cuenta en el restaurante de enfrente. Quiero ver qué haces. Que hagas eso. No se puede. Hay que diezmar, pero también hay que tomar toda la palabra de Dios. Toda es toda. Toda es toda. 23-25. Dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. El hipócrita es aquel que en el interior, en su interior, está buscando despojar a los demás. Y son injustos, pero con una extraña imagen de santidad. Una persona hipócrita es la que nada más en su interior está buscando, a ver ahora qué hacemos. Porque también, así como estoy hablando, y acabamos de mencionar congregantes, también he conocido a ministros que, mire, no van acabando de un congreso o trajeron un invitado o pagaron la renta de un auditorio. Iban acabando, ¿sabe cuánto tiempo los dejaron descansar a la congregación antes de imponerle el siguiente evento? Una semana. Yo le dije a ese pastor, oye, estás haciendo mal porque estás cargando a tu iglesia. Y él me dijo, no, es que la iglesia tiene que estar acostumbrada. Si quiere comer, tiene que pagar por buen alimento. Le dije, tú estás siendo un ladrón. Pero se rió, pensó que lo estaba bromeando. Gracias a Dios, hoy no tenemos nada que ver con ese ministro. Dios se encargó de poner tierra de por medio. Y tristemente, hace unos años me enteré de que lo andan buscando. Pero no para que vaya a predicar a la iglesia. Me voy a ahorrar ese comentario. No por cuestiones buenas lo andan buscando. Hay personas que te imponen la compra de objetos en el templo que a lo mejor ni siquiera los necesitabas. Quieren un segundo bajo cuando ni bajista tienen. Quieren el equipo más impresionante para tener una pantalla en el altar cuando apenas van 200 personas a la iglesia. ¿Como para qué? Todos alcanzan a ver perfecto. También los hay. Hay de aquellos que buscan despojar a los demás y son injustos. El verso 27 dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. A estos se les acusa de estar espiritualmente muertos
y además podridos. ¿Qué tal? Hay gente que predica nada más porque tiene boca. Hay gente que habla de Dios nada más porque tiene boca, pero sus palabras no traen vida. Y no me refiero a que tengan una predicación que te conmueva. A veces no te va a conmover, a veces te va a incomodar como te está incomodando esta. Me refiero a las personas que solo hablan de Dios para lastimar, para maltratar. Ay, pagano, ¿cómo me molesta? Mundano, ¿cómo me molestan esos adjetivos? Yo soy del pueblo, yo soy un príncipe. Ah, pues compórtate como príncipe, compórtate como princesa, ¿no? Hay un protocolo de comportamiento, ¿no? Estos están espiritualmente muertos y además podridos. 23-29. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que construyen sepulcros para los profetas y adornan el monumento de los justos. Estos son los que fingen reconocer, honrar a los que les precedieron. Ah, pero en serio, hay un ministro que cómo agradezco. Y la verdad, debería de ver a veces en las reuniones entre pastores qué cosas escucha uno. ¿Cuánta gente aparentemente da honra? Ay, hace monumentos. Mire, yo conocí un ministro que desde el altar, ven amor, le decía a su esposa, my honey, my sky. Yo decía, será. Yo todavía era oveja. Hoy en día están divorciados, se trataron muy mal, acabaron peleados, se pelearon todas las propiedades, todos los hijos están separados, pero desde el altar, ay, ven mi sky, my honey. Y cuando yo estaba en privado con el pastor, me impactó un día que ese pastor me dijo, vente, vamos a comernos unas hamburguesas, porque había sido muy larga la jornada. Le dije, sí, hay que irnos a comer unas hamburguesas. Yo dije, amén, amén, ¿a quién le dan hamburguesa de comer que llore, verdad? Y cuando le dije, oiga, pues invita a su esposa, ¿no? Pues cómo no, vamos a ir nosotros. Sí, ¿verdad? Vamos a invitarla. Invitó a su esposa. El problema es que la esposa invitó a la hija mayor. Y cuando íbamos rumbo al carro, de repente baja la hija mayor y le grita a su esposa enfrente de mí. Te dije que nada más tú, ahora tú también te quedas. Y yo me quedé con... Mire, yo no quería ni hamburguesa ni nada. Y decía desde el altar honrar a su esposa. ¿Cuántos no somos así? ¿Cuántos no decimos, no, es que el trabajo que el Señor me ha dado y luego estás refunfuñando porque no lo tienes? Porque hay pocos clientes, porque te cuesta trabajo, porque te deja muy cansado. Pues no que era el trabajo que Dios te dio y estabas contento de que Dios te lo diera. Yo me pregunto, ¿cuántas enfermeras ahorita dan gracias a Dios por el trabajo que tienen, dado el número de enfermos, el cansancio que se tienen? Ve las imágenes, muchas acaban con la cara marcada de andar todo el día con los gobles, con el tapabocas. Ya traen moradas las marcas de las ligas. Yo digo, ahí se está viendo quién es por vocación y quién no es. Porque hay muchos que renunciaron inclusive por eso. Y hay muchos doctores que dices, wow. Por eso hoy los honramos, hoy en nuestros puntos de oración seguimos con ellos y vamos a seguir con ellos porque Dios los está usando para que salgamos adelante de esto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios bendiga a ellos. Entonces, en este último punto, Dios los condena porque fingen reconocer y honrar a quien les precedieron, a quien supuestamente tienen que darle honra, pero en realidad, pues nada más en su boca hay puras palabras, pero nada de hechos, nada de actitud. Para finalizar, quien actúa hipócritamente, ya es un punto de referencia en el trato que el Señor tiene hacia los que pecan. Vaya conmigo, está fuerte esta cita, pero ni modo, así está escrito. Mateo 24.
Mateo 24, verso 51. Los castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Habrá llanto y rechinar de dientes. Mire, entienda lo que está diciendo ahí. Pórtate mal, y te voy a dar el castigo que tienen los hipócritas. ¿Ya me entiende? Los hipócritas son el punto de referencia. Pórtate mal y te voy a hacer que llores y que rechinen tus dientes de la desesperación como los hipócritas. Ya los hipócritas son el punto de referencia. ¿Se dio cuenta? Por eso dice, los castigará severamente y les impondrá condena como la que reciben los hipócritas. Es como alguien que te diga, no seas tan malo como fulano. Es una referencia para mal. Imagínese qué tan aborrecible es que Dios te use de referencia. Es como decir, sigue como vas, como gobernante y te vas a parecer a Hitler. No me diga que la alusión es una alusión buena, que la referencia de decir que te pareces a Hitler en cómo gobiernas es algo bueno. Así, sigue como vas y te voy a dar el castigo que les voy a imponer a los hipócritas, en donde va a ser el llanto y el rechinar de dientes. Por último, y como pensamiento final, para despojarte, hermano, amigo, de la hipocresía, todo comienza por actuar. Muchos dicen, es que no lo siento. No esperes a sentirlo, no es de sentir, es de hacer. El perdón comienza con una actitud de perdonar. El amar comienza no con una sensación. Por eso los matrimonios fracasan. El amar comienza con la actitud de amar. Por eso la Biblia dice que, por ejemplo, para amar todo hay que soportarlo todo. Para que tú dejes de ser hipócrita, tiene que haber en ti una actitud de querer dejar de hacerlo. Yo no saludo a los demás porque no soy hipócrita. Saluda. Porque además Dios dice, entre todos ustedes tengan una actitud decorosa. Empieza por querer actuar. Amén. Gloria a Dios.